tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Esto es Decisión Libre 2023. Como siempre es un gusto acompañarles y esta semana hemos iniciado con la ronda de candidatos a la presidencia de la República. Les hemos invitado a este espacio para conocerlos y pues conversar con ellos sobre diferentes temas de interés nacional. Gracias por acompañarnos una vez más en este programa de entrevistas de Decisión Libre, en donde desde esta semana, Alejandro, hemos empezado con las entrevistas con los candidatos a la presidencia y posteriormente también tendremos algunos invitados, entre los invitados a los candidatos a la alcaldía de Guatemala y también a algunas de las diputaciones. Así es, y esta noche nos acompaña el candidato a la presidencia de la República por el Partido Cambio, el señor Álvaro Trujillo Valdizón. Así que buenas noches, bienvenido. La primera pregunta sería, ¿por qué quiere ser presidente de la República? Muy buenas noches, un saludo a todos los televidentes, gracias por la oportunidad que nos dan como Partido Cambio, estamos muy contentos de estar acá con ustedes. Quiero comentarles que nace esta oportunidad, nace esta ilusión para hacer cambios trascendentales al país, un país que realmente gobierno tras gobierno llega a una gran desilusión. ¿Por qué? Porque no hay planes serios, no hay propuesta seria de gobierno y obviamente pues nosotros hemos tomado esta gran responsabilidad por construir un país que esté lleno de oportunidades y que evitemos una gran migración que está pasando a los Estados Unidos y que los guatemaltecos podamos tener una oportunidad de trabajo y una dignificación en nuestro salario. Hay tantas cosas por qué discutir, pero realmente esto es lo que nos ha movido. Guatemala se desgrana, Guatemala no encuentra ese rumbo que todos necesitamos y creo que eso ha sido lo que me ha movido luego de mi experiencia en el Congreso y en otras instituciones. Entonces creo que eso me ha llenado de mucha fortaleza y el decir, yo puedo gobernar, podemos hacerlo bien y vamos a transformar el país. Licenciado, y justamente usted toca un punto importante, su incursión en periodos anteriores como diputado del Congreso de la República. ¿Qué experiencia le ha dejado, pero además qué méritos, por llamarlo así, o qué cualidades son las que usted ha obtenido en esa experiencia política que hoy lo hacen postularse y venderse como una opción para ser presidente de la República? Pero déjeme contarle que Álvaro Trujillo pues, no solamente trabajó en comisiones importantes, fui presidente de la Comisión de Regímenes del país, estuve o integrante de la Comisión de Finanzas y Moneda del Congreso, así como leyes importantes, que fui ponente de la Ley de Compras y Contrataciones del Estado, la cual hoy actualmente está vigente, así como la famosa Ley de Tarjetas de Crédito, que lamentablemente un día antes que ante en vigencia la Corte me la expulsa del ordenamiento jurídico, pero se dejaron buenos mensajes, se dejaron buenas cosas y creo que eso es lo que nos ha llenado de poder estar acá hoy pretendiendo la presidencia de la República, además que representé al Congreso de la República ante la Junta Monetaria del país y a la Junta Monetaria del país ante la primera vicepresidencia del Instituto Guatemalteco de Ciudad Social. A usted lo han identificado como más técnico que político. ¿Usted llegó al partido por capacidad o por parentesco? Déjeme contarle, Álvaro Trujillo, en primera instancia es contador público auditor, soy docente de la Universidad San Carlos de Guatemala, CUNOC, y bueno, tengo algunas maestrías, algunas situaciones, y obviamente pues Álvaro Trujillo participa, yo creo que aquí no es por parentesco o por colocación, la gente elige y elige a sus representantes. Quetzaltenango me da ese honor, al cual yo vivo eternamente agradecido, y llego al Congreso de la República y lo hicimos muy bien. Hicimos las mejores leyes, las mejores propuestas y sobre todo la responsabilidad de construir un Estado. Y ahí estamos trabajando fuerte, lo hicimos y solamente estuve un periodo y creo que se llenaron las expectativas. Álvaro Trujillo es un hombre muy responsable y pues está acá trabajando duro y dando las mejores propuestas de país. Y en esa experiencia, tanto en el Congreso como en la docencia que usted nos menciona, ¿qué lectura de país tiene usted? ¿Qué país podría recibir si es que los guatemaltecos le dan la preferencia de su voto? Mire, yo estoy seguro que el país nos va a dar ese voto de confianza, porque nosotros no venimos a participar, venimos a ganar una contienda electoral, con propuestas serias. ¿Y qué país recibiría? Pues lo que usted ha visto, lo que hemos visto todos los guatemaltecos, es un desorden. Es un desorden, una corrupción desbordada, carreteras que parecen galletas saladas, llenas de hoyos. Es un país totalmente desorden bajo los tres poderes del Estado, tanto legislativo, ejecutivo y judicial. Estamos totalmente de cabeza.
Necesitamos un orden, necesitamos una cabeza de Estado que venga a ordenar las cosas de fondo. Pero primero hay que ordenar la economía. Eso es lo que hay que empezar a hacer. Y después empezar con todas las instituciones. Y todo lo que enmarca el artículo 2 de la Constitución Política de la República, que son 6 elementos, hay que garantizárselos a los guatemaltecos. Pero hay que hacerlo con decisión, hay que hacerlo con carácter para que las cosas pues, se puedan dar en Guatemala y podamos funcionar de una forma estable y ordenada. ¿Y cómo se puede hacer eso siendo parte de un partido político en donde se encuentra una persona que está siendo cuestionada también por la justicia, como el señor Manuel Valdizón? Okay. Pues mire, déjeme contarle que el doctor Manuel Valdizón tiene sus procesos y los procesos son personalísimos. Él tendrá que resolverlos en su momento y en las instituciones o instancias correspondientes. ¿Cuál es su parentesco con el señor Valdizón? Pues déjeme contarle que yo soy Trujillo Valdizón. Álvaro Trujillo pues también nació en el departamento del Petén, en Megría, Quetzaltenango. Sin embargo, nosotros no estamos ni en el 4º grado de consanguinidad ni en el 2º de afinidad, pero lo reconozco como mi pariente. Nos reconocemos como tales, nos vemos como 2 profesionales, nos vemos como 2 personas serias y obviamente pues aquí no existe ni compadrazgos, sino que lo único que existe es admiración y el podernos ver como tales que somos un par de profesionales. Y el nivel de injerencia en las decisiones de la estructura del partido, y la pregunta viene porque claro, pues para nadie es un secreto que los hijos del señor Manuel Valdizón, del doctor Valdizón, como usted le dice, pues son parte de la dirigencia del partido. Y usted nos reconoce hoy que pues hay un parentesco con él. Pero ¿qué injerencia tienen las decisiones o qué injerencia tendría en un eventual gobierno de Álvaro Trujillo? Le voy a comentar. Yo creo que Álvaro Trujillo y todo el equipo, es un equipo grande, el equipo Cambio, es un equipo nacional. Estamos en los 22 departamentos, estamos compenetrados en el trabajo. Es imposible poder aceptar cualquier tipo de injerencia que vaya en contra de los intereses de los guatemaltecos. Yo creo que esa mala percepción creo que no debe de continuar, porque Álvaro Trujillo tampoco tomaría una injerencia o una presión sobre algo sabiendo que yo soy el responsable y el jefe de Estado. Jamás. Y le aseguro que hasta en este momento nunca ha existido una injerencia, pero ni siquiera decir te acompaño a una actividad. Ni siquiera. Creo que ha sido un respeto muy grande y creo que las bases han decidido y lo han llamado a algunos lugares y hemos ido juntos a algunos lugares porque las bases así lo han decidido. Y creo que eso es un punto muy importante y ver el respeto que se da. Además, son 2 elecciones diferentes. ¿Por qué son 2 elecciones porque diferentes? Ellos van para diputados. Pero son parte del mismo partido. Claro, van para diputados y Álvaro Trujillo pero no puede va a la presidencia. desvincularse siendo parte del mismo partido. No nos estamos desvinculando. Lo único que le trato de decir es que no existe ningún tipo de injerencia porque son 2 instituciones diferentes. El señor Valdizón fue juzgado por lavado de dinero producto del narcotráfico. ¿Con qué solvencia moral usted puede sostener eso llegando a la presidencia de la República y enfrentar precisamente a uno de los grandes problemas, que es el narcotráfico? Déjeme contarle que esos son temas personalísimos, que son las cosas que él tiene que resolver. Y los va a resolver en su momento. Yo creo que ya los cumplió en Estados Unidos. Eso es un tema que a Álvaro Trujillo no le compete, ni mira. Yo veo lo que soy. Yo soy Álvaro Trujillo, no tengo ningún proceso. Y soy un hombre que siempre ha trabajado por los guatemaltecos y he salido siempre con la frente en alto. Incluso en las instituciones que he estado, me he ganado el respeto y me he ganado la admiración. ¿Por qué? Porque he trabajado honestamente bajo los postulados. Tampoco estoy diciendo que el doctor Manuel Valdizón no lo ha hecho. Esos son temas personalísimos que él tiene que resolver en su momento. Licenciado Trujillo, y para enfatizar en lo que usted nos está diciendo, y tomando en cuenta que usted fue diputado ya por el partido Líder, ¿Cambio es una versión 2.0 de Líder o en qué se distinguiría, tomando en cuenta que pues hay diputados o integrantes de Líder, como los que hemos citado, el señor Valdizón y su familia, usted mismo, y habrán otros integrantes que están ahora en Cambio? Mire, es la juventud. Cambio tiene una juventud impresionante. No retoman ningún plan de Líder. Mire, no, de veras, es una juventud muy interesante la que tiene el partido. Prueba de ello que nuestro secretario general es muy joven.
Y creo que ese es el punto. Y otra cosa que te puedo decir, ¿por qué es un cambio muy grande? Porque Álvaro Trujillo está sentado en esta mesa el día de hoy. No es el doctor Manuel Balizón. Ese es un cambio muy importante generacional que se está generando y que no debe existir ni debe de haber ningún tipo de injerencia ni ningún tipo de, como bien dice usted, un clon o un líder. ¿Y en ideología o en principios que compartan? Pues, es la juventud la que ha cambiado. Yo tengo 45 años y soy el candidato más joven de esta contienda electoral. Y lo digo con mucha solvencia. Y lo vamos a hacer muy bien. Vamos a presentar las mejores propuestas. ¿Quién financia el Partido Cambio? Todos los que estamos integrando esta estructura. Todos los que tenemos nuestras bases, todos estamos colocando nuestros recursos para poder sacar adelante este partido. Ayer el señor Carlos Pineda, que estuvo en este estudio, dijo que había dado 2 millones de quetzales al partido. ¿Eso es así? No lo sé. Yo fui invitado hace 2 meses, un mes más o menos, 45 días más o menos. No les sabría decir, no conozco al señor Pineda, yo soy bien honesto, no le puedo emitir ningún tipo de juicio sobre él porque no lo conozco. Entonces sería muy atrevido si yo toma alguna posición en este momento. No lo conozco. Bien, hablemos un poco de su propuesta de gobierno. ¿Cuáles son los principales ejes que usted plantea? Mire, en primera instancia, ordenar la economía. Eso es muy importante. ¿Cómo lo vamos a ordenar? Abriendo los mercados, homologando medicamentos. Vamos a dignificar a nuestros estudiantes. Vamos a dar nuestras probolsas a las personas que estén en extrema pobreza. Vamos a trabajar y a complementar el famoso bono 15, que lo queremos implementar a partir de la última semana de febrero y la última semana de marzo. El 50% en ambas fechas. ¿Eso significa de alguna manera que ustedes van a tomar parte del plan de gobierno del partido líder para el Partido Cambio? Hemos tomado las partes más importantes o las más significativas para la gente. ¿A quién no le gustaría un bono 15? Yo le pregunto a alguien en las cámaras, ¿a quién no le gustaría recibir? Eso reactiva la economía. ¿Y de dónde lo vamos a sacar? Y dirá usted, pero es que usted va a castigar al empresariado. No, vamos a utilizar ese impuesto, el famoso ISO, lo vamos a utilizar para que la gente pueda, para que los empresarios puedan pagar ese impuesto. Perdón, ese sueldo adicional o esa dignificación adicional, que es el bono 15. Y posteriormente nosotros pues vamos a trabajar en una tasa flat. La tasa flat, déjeme contarle, cuando en el 2012 se lanza esa propuesta, el creador de ese flat tax fui yo. Yo soy el creador de esa parte. Y hoy la trato de implementar y la vamos a colocar muy bien. ¿Por qué? Porque queremos reactivar una economía. Estados de Estados Unidos, como por ejemplo Miami, bajaron sus tasas. ¿Y qué sucedió? Una reactivación económica masiva. Pero para hablar de impuestos hay que hablar de confianza. Si no hay confianza, no podemos optar a que los empresarios vengan al país a invertir. Si no hay inversión, no hay empleo. Si no hay empleo, no hay satisfacción en las calles. Y si no hay satisfacción, no tenemos un futuro prometedor. No estoy diciendo que la pobreza es igual a delincuencia. En ningún momento lo estoy diciendo. Pero creo que el Estado debe generar las condiciones favorables para la inversión, como lo dice el artículo 119 de la Constitución y el artículo 2. Yo creo que eso es lo que hay que tratar de ver. Y obviamente, pues nosotros queremos dignificar a las personas de escasos recursos, queremos darles una bolsa de alimentos, pero también a nuestros niños, principalmente a las personas también que tienen muy buenas notas, dar becas estudiantiles y los préstamos a los universitarios que se puedan generar mayores de 35 años hasta 30 años para que lo puedan pagar. Yo solo le ruego, porque usted lo citó ¿Sí? Cuando empezó a hablar de su propuesta de gobierno, hablaba de orden y nos mencionó la economía, pero además de esta tasa flat y Sí. de estos programas sociales, por llamarlos así, ¿qué más cambios se está proponiendo en materia económica, tomando en cuenta incluso su experiencia en la Junta Monetaria? Quiero implementar las ciudades intermedias. Yo creo mucho en las ciudades intermedias. Hay que colocarlas en los 4 puntos cardinales. Esas ciudades intermedias, ¿cómo funcionan? La descentralización del Estado tiene que empezar por ahí. Y que esas ciudades intermedias se conviertan como centros o como polos de desarrollo para todos los municipios y departamentos que estén circunvecinos a ese lugar. ¿Y eso qué va a generar? Que Guatemala o la ciudad de Guatemala se desfogue
porque todas las personas, o la mayoría de ellas, vienen a hacer sus trámites a la capital. Eso va a generar que en estos lugares se generen polos de desarrollo, polos económicos, y ahí la gente va a poder llegar a hacer sus trámites y obviamente se genera una gran desarrollo económico en esas regiones. Por otro lado, hay que tomar en cuenta que esos 17 millardos que estamos recibiendo por concepto de remesas familiares, que hay que decirlo, 49 centavos de cada dólar, según el Banco de Guatemala, son para comida. Y el otro 51 o 51% sirve para diferentes situaciones como vestuario, como construcción de vivienda, hacer cualquier emprendimiento empresarial. Todo este tipo de cosas es lo que nosotros vamos a darles una muy buena inducción por parte del Ministerio de Economía y poder generar pues, impulsos importantes económicos. Por otro lado, quiero decirles que yo sí estoy bastante emocionado en poder proponer, porque la presidencia tiene iniciativa de ley, proponer esa ley famosa del Cuenca al Mirador. Mire, me interesa muchísimo porque hay que levantar el sector turismo. Hoy el INGUAT parece una agencia, no es realmente esa dirección que nosotros los guatemaltecos necesitamos, que abra una ventana al mundo de lo que nosotros podemos ofrecer. Tenemos pirámides en todo el país. ¿Y qué hay que hacer? Hay que exponerlas. ¿Y cómo? Mediante una ley y dar realmente esos impulsos para que la gente venga a visitarnos y nuestro turismo interno sea una parte primordial. Vamos a interrumpirlo en este momento porque tenemos que hacer la primera pausa. Esto es Decisión Libre 2023. Hoy estamos hablando con el candidato de Cambio a la presidencia de la República, Álvaro Trujillo Valdizón. Antonio Barrios, el hashtag. Regresamos. Tenemos un hashtag. Por favor, no lo la olviden, gente el interactúe hashtag con para nosotros. participar, para plantear preguntas y para empezar a comentar sobre lo que nos ha estado hablando el licenciado Trujillo Valdizón es Decisión Libre 2023. Hashtag Decisión Libre 2023. Ya volvemos. Bien, ya estamos de regreso. Esto es Decisión Libre 2023. Hoy nos acompaña el candidato a la presidencia de la República por el partido Cambio, el señor Álvaro Trujillo Valdizón. Y conmigo para hacer esta entrevista se encuentra Antonio Barrios, jefe de redacción de Prensa Libre. Antonio. Gracias, Alejandra. Les recuerdo, hashtag Decisión Libre 2023 para que puedan participar. Y vamos a entrar ahora a una ronda de preguntas rápidas. Alejandra, tú nos explicas. Así es, candidato, este es un segmento en el que le vamos a dar una serie de palabras clave y le vamos a pedir que usted nos conteste lo que piensa sobre ese tema brevemente, o sea, lo primero que viene a su mente al escuchar la palabra. Para eso tenemos 3 minutos, así que vamos a comenzar ahora mismo. La primera palabra es corrupción. Máximo socio comercial. Congreso de la República. Un alto organismo del Estado. Adulto mayor. Es una dignificación a las personas que lo han dado toda su vida productiva. El segmento de palabras rápidas llama la atención, por ejemplo, lo que usted menciona alrededor de la migración. Sí. ¿Cómo usted piensa evitar que este problema continúe en el país? Apenas en las últimas horas hemos reportado una de las grandes tragedias por un incendio en México y la mayoría de personas fallecidas son guatemaltecos. ¿Qué piensa hacer usted al respecto? Bueno, creo que como bien les explicaba, Occidente, y me quiero trasladar a Occidente, es el lugar donde existen más personas con falta de recursos y con pobreza extrema y falta de oportunidades. El 35% de las remesas familiares lo dicen todo, se quedan en Occidente. Entonces, ¿qué significa esto? Que las personas se van a Estados Unidos porque no tienen una oportunidad. Y la oportunidad nosotros la vamos a generar generando o estableciendo ciudades intermedias. Yo le apuesto mucho a las ciudades intermedias. Descentralizo el Estado, genero un polo o un foco de desarrollo y todos los departamentos y municipios que están cerca de ellos van a poder hacer sus compras, sus trámites y sus demás transacciones económicas. Eso va a generar que el Estado de Guatemala se involucre y genere condiciones favorables para una inversión, siempre y cuando también existan beneficios fiscales. Y esos beneficios fiscales nosotros los vamos a establecer bajando las tasas tributarias y generando mucha confianza. Porque para hablar de impuestos y hablar de inversión
hay que hablar de confianza. Porque los inversionistas, tanto locales como extranjeros, no van a invertir sus capitales si no tienen certeza que se les va a germinar. Y recuerden, el 70% de las MIPYMES o de las pequeñas y medianas empresas se acaban. ¿Por qué? Porque no existe hoy por hoy una asistencia del Estado a esas entidades o a esas personas que están emprendiendo y obviamente mueren por falta de tecnificación. Nosotros en nuestro gobierno vamos a dar esa asistencia y vamos a generar las condiciones para que dentro de ese radio no exista una migración. Vamos a dar oportunidades, desarrollo y trabajo. ¿Cómo? Con orden. ¿Cómo? Con mejores tasas. ¿Cómo? Con seguridad. Pero no una seguridad de policías y ladrones, o sea que también es importante, sino que tiene que existir certeza jurídica. Y esa certeza jurídica es la aplicación de la ley vertical. Pero ¿cómo va a lograr esa certeza jurídica? Es sencillo. Tenemos que establecer, pues obviamente, la seriedad, el trabajo de ese organismo de justicia, que tiene que hacer su trabajo de una forma estable. ¿Cómo? Ya viene la nueva elección de magistrados. Hay que hacerla ver, porque hoy por hoy no se ha hecho. Y están, para mí, usurpando funciones. Desde ahí se empieza a perder la certeza. No hay reglas claras en el juego. Para eso hay que hacer elecciones dignas, de mejores magistrados o de nuevos magistrados, que vengan a renovar esa confianza de los guatemaltecos. Por ahí vamos a empezar a trabajar en el tema. Quiero retomar un dato que usted nos dio en el primer segmento. Hablaba de trabajar sobre las remesas. ¿Qué más planes hay para estos 2 millones más o menos de guatemaltecos que se estima están viviendo en Estados Unidos de forma legal o ilegal? Mire, yo siento que es un poco más de 2 millones de personas. Yo recuerdo cuando estábamos en Junta Monetaria y por el año 2015, una entidad de migrantes hablaba que se había más o menos entre 1.8 y 1.7 millones. De esos, más o menos entre 400 y 500 mil eran ilegales. Los demás, pues obviamente ya tienen algún tipo de papeleo o les hace estar más tranquilos. Y eso a Guatemala le genera una muy buen importante o le garantiza el flujo de esas remesas que vengan al país. Sin esas remesas no tuviéramos la estabilidad que tiene hoy por hoy. Y esa estabilidad hay que hacerla ver, hay que festejarla. Pero ¿cómo la hace ver? O sea, ¿qué acciones concretas? ¿O cómo ayudarlos más a los que están generando? No, mire, tenemos que trabajar el famoso TPS, ese es un punto importante allá. Hay que hacer las gestiones importantes. O sea, ¿ustedes plantearían de nuevo esas gestiones? Claro que sí, hay que hacerlo, el TPS hay que trabajarlo para que los que están allá ilegalmente puedan poder tener pues una legalidad que les permita vivir donde ellos han elegido estar por falta de oportunidades de un Estado. Pero eso es para los que están allá. ¿Qué pasa claro. con los que están acá y quieren continuar migrando? Por eso, vamos a generar las ciudades intermedias, vamos a generar y vamos a provocar que exista inversión en esos lugares para que la gente no se vaya. Eso lo hemos venido platicando. Nosotros lo que queremos es que existan oportunidades de trabajo, pero un trabajo digno. Mire, si usted plantea que seguiremos ganando el salario mínimo y la canasta básica anda por los 4.800 y se están ganando 3.000 y algo de quetzales, ¿de qué, cómo podemos decirlo? ¿De qué tranquilidad podemos hablar? Si la canasta básica está más cara. Tenemos que llegar a ese punto. Mire, hay que tomar una decisión, o el Estado se sigue recaudando o haciendo de muchos ingresos tributarios, o prefiere bajar las tasas tributarias y que los empresarios mejoremos el salario mínimo y que la gente tenga mejor estabilidad. Ese es un punto que nosotros queremos hacer ver acá. Tocó un punto importante y dentro de lo que nos ha mencionado de estas propuestas para generar mejores condiciones, empleo, ciudades intermedias, claro. ¿Qué rol jugaría en su gobierno el sector privado y qué pasos pensaría dar o ya está dando para acercarse a este sector? Mire, el sector privado juega un papel muy importante en cualquier país del mundo. Los gobiernos no generan pobreza. Eso hay que decirlo, hay que aclararlo. Que son desordenados, es cierto. O que han sido desordenados, es cierto.
si tienes una iniciativa privada, una inversión que les garantice que en el país van a haber una multiplicación de sus capitales, créame que el inversionista lo hace y genera fuentes importantes de trabajo en los diferentes sectores del país o diferentes puntos del país. Pero para eso se necesita un jefe de Estado que garantice que esos capitales van a germinar con políticas de Estado serias, con políticas de Estado creíbles, con políticas de Estado que generen certeza. Y obviamente nosotros ya empezamos a tener ciertos acercamientos con el empresariado, porque son para nosotros muy importantes el poder estar con ellos. Porque como bien lo digo, y lo vuelvo a repetir, los estados o los gobiernos no generan la pobreza. El problema aquí es cuando los estados son desordenados y no dan las condiciones favorables e incumplen con lo que el artículo 119 de la Constitución establece, que debe generar las condiciones favorables para la inversión. Y para eso hay que hablar de confianza. Y la confianza que los guatemaltecos y que el mismo Estado debe de darle a sus empresarios debe de ser garantizado desde el primer día de gobierno. Usted dice que se ha reunido con empresarios. ¿Qué respuesta ha tenido de ellos? Mire, la verdad que ellos están bastante ilusionados en poder tener cargas tributarias más bajas, mejores oportunidades para poder invertir. Usted quiere hacer una empresa, se tarda hasta un mes, mes y medio. Hay que hacerla en 15 días rápida. Mire, no quisiera hablar de mis contrincantes políticos, pero la vieja política habla de integridad y habla de, ¿cómo podemos decir?, de un orden. ¿Pero orden de qué? Se han tenido 20 años en el Congreso sus diputados. Es un desastre. Entonces, ¿qué? ¿Ese orden que han hecho ha sido malo? Y cuando hablan de integridad, hablan de un cambio. Nosotros somos el verdadero cambio. Hay un candidato acá, también podemos decir, a la capital, que habla de un verdadero cambio. Así colocan sus pancartas. Pero ustedes son en realidad un verdadero cambio cuando tiene personajes No he terminado. que Disculpa. llaman la atención, que Sí, son sí. llamativos en redes sociales. Claro. O sea, ¿qué es lo que realmente usted cree que su partido político tiene los valores morales para representar al país, para dirigir el país? Le voy a responder a lo que estaba platicando primero. Y después le respondo a la segunda que usted acaba de decir. Un verdadero cambio. El verdadero cambio para nosotros es nuestro candidato Marlon Puente, que es una persona que viene a trabajar con el corazón limpio y la mente sana. Se puede decir muchas cosas, pero creo que para nosotros debemos de darle un punto muy importante a lo nuevo. A veces somos crueles con lo nuevo. Y cuando usted me habla de personajes, bueno, todos los partidos tienen personajes. Hay personajes buenos, regulares y malos. Todos los partidos generan sus condiciones para poder gobernar el país dando sus mejores propuestas. Pero a ellos los seleccionaron porque son populares en redes sociales o porque en realidad pueden ofrecer algo para el país. Yo ofrezco algo para el país. Bueno, pero es que usted está hablando de, claro, usted habló de este claro, personaje. Yo hablo. Y luego habla de usted. Claro, yo hablo de nuestra organización. De eso es lo que estoy platicando yo. Y si hay, en esa misma línea de idea que usted nos planteaba, Claro. Hay plena certeza de la integridad de los que integran el partido. Y le menciono casos concretos. Claro. El caso del señor Puente que usted menciona, que estuvo anteriormente en un proceso judicial por un tema, por unos incidentes afuera de estadios. Claro. El alcalde de Ipala, que ha sido señalado de narcotráfico, de tener nexos con narcotráfico, por mencionarle algunos. ¿Qué niveles de filtros han puesto ustedes en el partido? Mire, déjeme contarle que ese es un tema de organización, es un tema de la estructura organizacional y como bien le digo, esos son temas personalísimos, los temas penales. Nosotros lo único que estamos planteando son propuestas. Álvaro Trujillo presenta propuestas de Estado, propuestas serias. Pero, por ejemplo, usted pone, a mí me llama la atención, Claro. usted pone sobre la mesa al señor Marlon Puente. Sí, claro. Lo menciona, pero ¿qué preparación urbanística tiene él, por ejemplo, para postularse a la candidatura que se ha postulado? Mire, él está presentando muy buenas propuestas. Las he visto, las he palpado. Pero será solo de propuestas que están en papel, o sea... Esas propuestas serán cuando usted la invite acá a este programa, que ustedes van a tener un espacio para los candidatos a alcalde,
De ahí usted podrá constatar cuáles son las propuestas que el señor Marlon Puente está exponiendo, porque sería yo un tanto atrevido nuevamente el venir a exponer lo que él en su plan de trabajo tiene y el cual yo tengo que respetar. No, se lo pregunto porque usted lo mencionó. Y respaldar, claro, y lo tengo que respaldar. Entonces, ¿por qué? Porque son para bien, para esta ciudad. Pero eso usted tendrá su oportunidad de planteárselo cuando esté sentado en esta mesa. Y estoy más que seguro de ello, que me está viendo y que sé que lo va a poder demostrar y por eso los plantear. Vamos a la pausa. Sí, momento de la pausa en Decisión Libre 2023. Muchas gracias por su sintonía. Ya volvemos con más. Bien, ya estamos de regreso. Esto es Decisión Libre 2023. Hoy nos acompaña Álvaro Trujillo Valdizón. Él es candidato a la presidencia de la República por el Partido Cambio. Y también está conmigo Antonio Barrios en esta entrevista. Él es jefe de redacción de Guatevisión y Prensa Libre. Antonio. Gracias, Alejandra. No se olviden de participar con nosotros a través del hashtag Decisión Libre 2023 y vamos a ir a otra ronda de preguntas directas, de una ronda rápida. Alejandra, tú nos explicas. Así es, vamos a tener 2 minutos en este momento, candidato. Le vamos a dar 2 opciones o 3 para que usted decida y nos conteste rápidamente. Así que comenzamos ahora. Antonio. ¿Nayib Bukele o Daniel Ortega? Nayib Bukele. ¿Putin o Zelensky? Zelensky. ¿China o Taiwán? Taiwán. ¿Republicanos o demócratas? Republicanos. ¿Iván Velázquez o Consuelo Porras? Consuelo Porras. ¿Izquierda, derecha o centro? Centro. ¿Legalizar las drogas o aumentar las penas? Aumentar las penas. ¿Más o menos impuestos? Menos impuestos y reducción de tasas. ¿Pro vida o pro aborto? Pro vida. ¿Militares en las calles o en los cuarteles? Militares en las calles y también en los cuarteles. ¿Rigoberta Menchú o Efraín Ríos Montt? Rigoberta Menchú. ¿Israel o Palestina? Israel. ¿Pan o tortillas? Tortillas. ¿Y cuál es el último libro que leyó? El último día, la historia de un Pepe. La historia de un Pepe. Sí, es una maravillosa obra. Me identifica mucho. Dentro de sus primeras respuestas, nos contestó Nayib Bukele. ¿Qué le parece a usted en materia de seguridad y entrando ya a este terreno y a lo que ustedes proponen? Lo que se está haciendo en El Salvador, ¿creen que es un modelo a seguir? Muchos candidatos ya lo han empezado a ofrecer a ofrecer réplicas de ese modelo acá. Mire, yo le quiero explicar. ¿Qué criterio tiene? Sí, mire, yo la verdad que en tema económico difiere un poco. Difiere un poco desde la entrada de la famosa Bitcoin. Jamás yo permitiría que esa moneda entrara a Guatemala. Sí se puede comercializar porque la misma ley de libre comercialización de divisas establece en su artículo 1 que podemos hacer comercialización con cualquier tipo de moneda siempre y cuando sea de circulación legal en un país. En este caso es El Salvador. Entonces estamos autorizados para poderla hacer. La Bitcoin, cuando sale esa ley salvadoreña, es interesante porque dice que quiere introducir a toda la economía informal. Pero la economía informal no tiene acceso a un teléfono inteligente, no tiene acceso a un internet y su fluctuación es muy grande en el mercado. ¿Por qué? Porque no tiene respaldo, por un lado. Por otro lado, el estar dolarizado, pues obviamente usted sabe que El Salvador tiene el 98% de su deuda soberana y la misma oficina del Tesoro de Estados Unidos establece que ningún país que esté en default o que no pueda pagar sus deudas, pues obviamente no puede tener su moneda. Están al filo de la navaja. Eso es el primer punto. En el tema de seguridad, ha hecho un trabajo impresionante frontalmente contra las maras, a quien yo felicito al presidente. Sin embargo, hay que ver cómo está reactivando la economía, porque usted puede meter presos a 500. El asunto aquí es cómo usted va a evitar que salgan nuevos 500 o nuevas personas que vengan a delinquir por falta de oportunidades. Concretamente, candidato, Entonces, ¿qué políticas usted replicaría en Guatemala? Las más importantes. ¿Cuáles? Por ejemplo, trabajaría fuerte con la ley antimaras, iría bastante fuerte con ellas, pero de la mano trayendo bienestar para los guatemaltecos.
Eso es un punto importante, porque no quisiera encerrar a 500 o a 1000 y posteriormente tengan que volver a encerrar a otros 500 y otros 500. O sea, para y eso necesita cárceles, por ejemplo, ¿qué hay que haría hacer con el cárceles, sistema penitenciario? Hay que hacer cárceles y hay que hacer una reingeniería en ese sistema penitenciario. Por eso les digo, tenemos que generar condiciones favorables. Cuando hablan del señor presidente Bukele, pues, una gran persona, ha hecho un gran trabajo, pero en temas económicos habría que hacer algún tipo de cuestiones que Álvaro Trujillo analizaría antes de poder dar pasos. Y sobre sus planes concretos, saliendo del tema de Bukele, la curva, la tendencia, perdón, de homicidios dio un caravuelta después de 12 años que venía en descenso, Sí. hoy de nuevo ha empezado a ascender, y también las extorsiones. Concretamente para esos dos puntos, homicidios y extorsiones, ¿qué es lo que ofrece Cambio? Tenemos que fortalecer la Policía Nacional Civil, tenemos que hacer un trabajo de depuración y vamos con la Guardia Nacional. Hay que hacer un trabajo muy fuerte, hay que sacar el ejército de las calles, pero como bien les digo, tenemos que generar las condiciones favorables para la inversión y que exista trabajo. No estoy diciendo, y lo vuelvo a repetir, que la pobreza no es igual a la delincuencia, pero sí tenemos que trabajar muy fuertemente en ello. ¿Por qué? Porque sí, porque la delincuencia es producto de la falta de oportunidades. Los guatemaltecos, obviamente, si no tiene alguien que comer, pues obviamente tiene que hacer cualquier cosa para dar ese pan de cada día a sus hijos. Entonces hay que generar esas condiciones. Y vamos con la Guardia Nacional, con el ejército de las calles y un combate frontal a las pandillas y a cualquier otro orden o cualquier otro clan o cualquier otro núcleo de delincuencia que pueda existir en la sociedad. Incluido el narcotráfico, El frontalmente. narcotráfico de frontal. Cero negociaciones. No, ¿y con quién vas a hacer negociaciones? Pero, por ejemplo, ¿cuál es el diagnóstico que hace usted en este momento del control territorial del narcotráfico en el país? Es el ejército el que ha hecho un trabajo totalmente eficiente, por falta de equipo, por falta de muchas cosas. O sea, ¿usted cree que es responsabilidad del ejército? No es responsabilidad del ejército, pero sí ha habido mucho descuido en el ejército, en el sentido que no tiene todo el equipo, el Estado no le ha dado todo el equipo que necesita. El ejército de Guatemala es un ejército disciplinado, que trabaja fuertemente, pero necesita herramientas. ¿Qué es lo que propone usted en ese sentido entonces? Pedir apoyo, tanto a los Estados Unidos de Norteamérica para que nos envíen navíos y diferentes herramientas, así como también a nuestros países amigos para poder trabajar, porque el narcotráfico nos genera las condiciones de pandillas y nos genera, pues obviamente, adicciones, porque hay un porcentaje que se queda en el país de esa droga. Y por eso esas consecuencias que nos dejan las drogas aquí en Guatemala, pues obviamente vienen a dañar muchísimo de nuestra sociedad. Por eso Álvaro Trujillo propone el trabajo frontal contra los señores que están haciendo el narcotráfico o quienes están traficando las drogas, y vamos a trabajar fuertemente en fortalecer pues las instituciones como el ejército y pedir apoyo de nuestros países amigos. Antes de ir a la firma del documento, ¿Sí? porque el tiempo se nos está acabando, tenemos 2 días en los que el occidente del país está bloqueado por demandas sociales de grupos específicos, grupos indígenas, grupos minorías. ¿Cómo piensa atender las demandas de estos grupos sociales, indígenas, minorías, mujeres, etcétera? Mire, de los bloqueos que han sucedido hasta ahorita, mire, yo los entiendo, mas no los justifico, porque no es posible que se esté coartando la libre locomoción. Miles de personas se han quedado varadas, incluso en diferentes puntos, por ejemplo en las trampas o en los encuentros y la parte de Alaska, hasta más de 48 horas. ¿Negociaría? Yo creo que hablaría? esos temas hay que llegarlos a negociar, hay que platicar, pero es el mismo presidente que tiene que tomar esa iniciativa. Y Álvaro Trujillo lo va a hacer en cada una de ellas. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos es un país que esté echando para adelante y obviamente pues generando las condiciones favorables bajo todo punto de vista de inversión y de libre locomoción, y que se garantice los 6 elementos que dice el artículo 2 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Bueno, llegamos al final. Usted tiene en este momento un documento en el que le hemos pedido que ponga sus principales compromisos con el país de llegar a la presidencia de la República. El objetivo de este documento pues es que una vez usted en la presidencia de la República sea publicado en Prensa Libre como constancia. Entonces, candidato, en este momento le vamos a pedir que le dé lectura y que nos explique qué es lo que usted propone en este documento. Le propongo con medicamentos del cambio. Vamos a entregar gratuitamente los medicamentos a los guatemaltecos que sean tratados por las diferentes hospitales
nacionales, así como también las farmacias estatales y pues privadas. También tenemos la libre importación de medicamentos o su homologación. ¿Qué significa esto? Que todos los medicamentos que puedan venir del exterior, podemos abaratar sus valores y simple y sencillamente con que esté autorizado en un país de origen es suficiente para que en Guatemala pueda poder tener libre comercialización del mismo. Medicamentos del IVA en cero en todos los medicamentos y vamos a trabajar fuertemente también con los productos de la canasta básica que las vamos a abaratar de la misma forma, quitando el impuesto al valor agregado. También tenemos el Instituto del Adulto Mayor que vamos a reducir para las mujeres a 55 años y para los hombres a 60. ¿Con qué sentido? Que puedan tener un aspecto o una retribución económica para sus muy buenos trabajos que hicieron en toda su vida útil. Estamos sobre el tiempo. Sí, okay. Para sintetizar. Ok, la Probolsa y vamos a trabajar con el bono 15. Esos serían sus compromisos de llegar a la presidencia de la República. Totalmente de acuerdo. Entonces, en este momento le vamos a pedir, por favor, que firme este documento Mucho de compromiso ante nuestras cámaras y ante la audiencia. Listo. Bien, pues candidato, gracias por acompañarnos esta noche. Álvaro Trujillo Valdizón es el candidato a la presidencia de la República por el Partido Cambio. Antonio. Le agradecemos mucho al licenciado Trujillo la charla de hoy y por favor a ustedes que participen en las redes sociales a través del hashtag Decisión Libre 2023, infórmense, aprendan sobre los planes, estudien los planes de gobierno que tiene cada uno de los candidatos, que vamos a tratar de tener a todos los que acepten nuestra invitación, Alejandra, en este foro cada noche. Así es, gracias por su sintonía, recuerde, Decisión Libre 2023. Buenas noches, que descansen.